Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en este tiempo, que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Gracias al Señor una vez más, agradecidos por el privilegio que el Padre nos da de poder reunirnos en esta noche para poder rendirle nuestro tiempo de adoración, de alabanza. También agradecidos porque en este tiempo hemos podido tener un tiempo hermoso para poder orar y poder interceder por todo lo que hemos en esta noche puesto delante de Dios, y lo hemos puesto también en las manos del Dios Todopoderoso, del Dios Todo Suficiente, del Dios que todo lo puede y en quien nuestras esperanzas están puestas totalmente, ¿no? Dios es el objeto de nuestra esperanza, y toda la capacidad y todo lo que Dios puede hacer por ser Dios, por ser soberano, por ser un Dios de autoridad y de todo poder, que Él puede hacer cualquier cosa. Él puede alcanzar a hacer lo que la mano del hombre nunca va a alcanzar, la puede alcanzar la mano poderosa de Dios. Tus esperanzas no deben ser puestas en las cosas naturales de esta vida. Tus esperanzas deben estar puestas siempre en Dios, en su poder, en su gracia, en su misericordia, en sus promesas. Y podríamos seguir haciendo una lista muy grande en la cual nuestra esperanza debe estar puesta en relación a Dios. Pero esta noche queremos también tener un tiempo de meditar las escrituras, de meditar la palabra de Dios, porque necesitamos en este tiempo mucha palabra para nuestras vidas. Recuerde que sin la palabra de Dios no hay crecimiento en nuestra vida, no hay crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Sin la palabra no hay vida cristiana verdadera. Si usted piensa crecer como cristiano, si usted piensa desarrollarse como hijo de Dios, como un seguidor de Cristo, y piensa servirle al Señor, pues usted tiene que tener relación con la palabra de Dios, tiene que tener relación con las escrituras, porque a través de ella Dios siempre va a dirigir nuestras vidas. Siempre va a dirigir nuestras vidas. El salmista le dice al Señor: enséñame y hazme entender tus caminos por los cuales debo de andar. Pero no había forma de que él sea enseñado y de que él sea instruido y de que él conozca los caminos de Dios por los cuales él iba a andar, si es que él no escuchaba, si es que él no ponía atención a la palabra, porque era la palabra la quien le iba a enseñar esos caminos, era la palabra la que le iba a dar entendimiento de esos caminos, y era la palabra la que lo iba a guiar en esos caminos. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que usted tenga relación con la palabra del Señor. Pues bien, dejemos este pequeño preámbulo de saludarnos y de recordar la importancia de lo que debe de ser la palabra de Dios para nuestras vidas, y más bien pongamos ya nuestra atención en esta noche en la porción de las escrituras que el Padre quiere que meditemos con la guía, con la revelación de su Espíritu Santo en esta noche. Vamos a orar primero para entregarle este tiempo al Señor, y luego vamos a hacer la lectura y meditemos lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Cerremos nuestros ojos ahí. Cerremos nuestros ojos, no nos desconectemos de la presencia de Dios, no nos desconectemos de la dirección del Espíritu en esta noche. Ahí con nuestros ojos cerrados, empiece usted a disponer su corazón para recibir la semilla de la palabra. De una manera muy personal e íntima, dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, hazme entender lo que voy a recibir en esta noche. De una manera muy íntima, muy personal, cada uno pídale al Espíritu Santo:
entendimiento. Disponga a cada uno su corazón para recibir la palabra y recíbala en esta noche como lo que la palabra realmente es y asimismo se revela como palabra que viene de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra del pastor, es palabra de Dios y tenemos que recibirla como lo que realmente es, su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que nos das como bendición de que como iglesia podamos meditar y recibir juntos el mensaje, la meditación que tienes para nosotros en esta noche. Que el tema de esta noche, Señor, sea un desafío para todos los que somos tus hijos. Que el tema de esta noche también sea, oh Dios, revelación para aquellos que aún no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, en esta noche fluya con revelación, con enseñanza, instrucción, con ánimo, con desafío, Señor, con exhortación, Padre, para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche y te damos gracias, Espíritu Santo. Sé tú quien nos enseñes y nos ayudes a meditar la palabra de verdad, la palabra de verdad para nuestras vidas. Señor, te damos las gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo siempre creo que usted tiene su Biblia a la mano para hacer la lectura y luego siga la meditación con su Biblia. Entonces, abra su Biblia en el libro de Romanos y ubique el capítulo 1, que vamos a leer el versículo 13 al versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 13 al verso 17. Vamos a leer esta porción de este libro. El libro de Romanos es el libro que el Señor nos ha dado para que meditemos o hagamos nuestra lectura de meditación o lo que conocemos como nuestro devocional diario. Tenemos una lectura bíblica de este libro que está programada a partir del 1 de enero hasta la quincena. Vamos a meditar los pasajes bíblicos que están para cada día. Usted ya lo tiene. Espero que usted esté siguiendo esta lectura bíblica diaria. Hoy hemos meditado la segunda parte del capítulo 2 de este libro. Mañana entramos a estudiar una parte del capítulo 3 y así vamos a ir avanzando hasta leer y meditar diariamente hasta que completemos este libro de Romanos, que tiene, si más no me equivoco, algo de 15 o 16 versículos. Sí, más o menos es lo que contiene este libro, donde hay mucha enseñanza. Son 16 versículos de los cuales está compuesto el libro de Romanos. Hay bastante enseñanza doctrinal acerca de la fe, acerca de la justificación, acerca de cómo debemos vivir aquellos que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo, ¿no? Entonces es un libro muy importante que evidentemente una lectura simple no lo vamos a aprender todo, pero es bueno que conozcan por lo menos qué contiene el libro de Romanos y que poco a poco y a medida que lo vuelvan a leer puedan ir entendiendo la doctrina y la enseñanza de Dios para nuestras vidas, para la vida de cada uno de ustedes. Pero esta noche vamos a fijarnos en esta porción del verso 13 al verso 17 que hemos leído, hemos meditado en los primeros días de este mes. Pero quiero enfocarme en algo que el Señor enfocó mi corazón en esta noche en medio de las difíciles circunstancias que está viviendo las personas de este mundo.
incluido nosotros también, porque el tiempo es difícil también para nosotros, ¿no? Pero pienso que es más difícil para aquellos que no conocen de Dios. Si es difícil para nosotros, entonces tengo que pensar que es mucho más difícil para aquellos que no conocen de Dios, para aquellos que no tienen conocimiento de la palabra, para aquellos que no conocen acerca de Cristo, para aquellos que no conocen acerca de los planes de Dios y de los propósitos de Dios que están en su palabra, para aquellos que no conocen que Dios es un Dios vivo, que Dios no es un Dios de religiones, que Dios no es un Dios de imágenes religiosas, sino que es un Dios vivo, que es un Dios celoso, que es un Dios de amor. Pero también la palabra enseña, y la gente en el mundo que no conoce de Dios, no conoce que Dios no solamente es un Dios de amor, de gracia y misericordia, también es un Dios de juicio, también es un Dios de justicia, también es un Dios que tiene ira porque no está de acuerdo y no acepta el pecado de los seres humanos a quienes Él ama. Entonces, el tema que vamos a ver en esta noche y que lo vamos a mencionar en un momento tras leer los versos que vamos a meditar, es muy importante que nosotros lo podamos meditar y entender en esta noche mirando en la perspectiva que debemos de mirar a las personas, en la perspectiva correcta y bíblica en la cual debemos mirar a las personas. Y cuando hablamos de las personas tenemos que pensar en nuestros amigos, tenemos que pensar en nuestros vecinos, tenemos que pensar en las personas que tal vez conocemos cuando vamos a un lugar o a otro, cuando estamos en una reunión, o tenemos que pensar también en nuestros familiares, en los seres con los cuales vivimos en casa, en nuestros familiares que tenemos, en la familia que tenemos. Entonces es muy importante que pongamos atención esta noche a esta porción de la palabra del Señor. Vamos a leer entonces Romanos, capítulo 1, versículo 13 al verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo esta carta, y es el apóstol Pablo el cual está hablando a través de esta carta, y es el apóstol Pablo que dirige esta carta a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma, ¿no? Los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma, a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma. Esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma, cabe resaltar y tener en claro que era una iglesia cristiana verdadera, conformada por gentiles y algunos judíos que estaban en esa ciudad y que habían creído en el Señor Jesucristo y lo habían recibido como Señor y Salvador personal, que habían creído en el Evangelio. Entonces, tenemos que entender que es a ellos quienes les está hablando, y también es relevante para nosotros porque nosotros también somos la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente en este tiempo. Entonces, esta enseñanza también tiene que ver contigo, conmigo y con todos los que hemos tomado decisión y tenemos a Cristo y hemos tomado decisión de seguir a Cristo. Por lo tanto, esta enseñanza no la debes de pasar por alto en esta noche. No debes de pasar por alto esta meditación en esta noche. Dice el verso 13 al verso 17. Y no quiero, dice el apóstol Pablo, y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, soy deudor, tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Soy deudor tanto para con los griegos como para con los bárbaros, es decir, los que no son griegos por nacimiento ni por cultura. También soy deudor para con los sabios como para con los ignorantes. Verso 15. Así que, por mi parte, dice el apóstol Pablo,
ansioso estoy de anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. También a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, que sea tu Espíritu quien nos guíe en la meditación de tu palabra en esta noche. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos que hemos observado en este momento, cuando vemos lo que el apóstol Pablo está escribiendo y hablando aquí en estos versos del 13 al 17, es evidente que aquí se está mostrando algo importante que tiene que ver entre el Evangelio y el apóstol Pablo, o el apóstol Pablo y el Evangelio. Y el apóstol Pablo y el Evangelio. La palabra Evangelio es clave en este capítulo 1 de este pasaje. Se menciona en el verso 15 y se menciona dos veces más en el versículo 16, una vez más en el verso 16, y nuevamente se menciona la palabra Evangelio en el verso 17. Pero cuando leemos lo que Pablo está diciendo de sí mismo en estos versículos, nos damos cuenta o podemos ver que había en el apóstol Pablo un sentir por el Evangelio. Había un sentir correcto por el Evangelio. Y de eso se trata nuestra meditación, mis amados hermanos, en esta noche. Que observemos en estos versículos cuál era el sentir del apóstol Pablo por el Evangelio. Y aquí tendríamos que hacernos una pregunta de rigor, como siempre solemos y acostumbramos, hacernos cuando empezamos a meditar la palabra del Señor. Porque si no nos hacemos la pregunta a nosotros mismos, entonces no vamos a ser confrontados por la palabra, no vamos a ser exhortados por la palabra. Entonces, quiero y deseamos siempre que la palabra nos muestre cuál es nuestra realidad, pero también nos anime y nos exhorte a que, de acuerdo a la realidad en la cual estamos, ya sea para cambio o ya sea para crecer más, pues la tengamos, mis amados hermanos, porque de nada sirve entonces la vida cristiana si no tenemos esa actitud de que la palabra nos revele y nos haga ver como el espejo nos hace ver cómo están nuestras vidas, si estamos respondiendo o no a las demandas de Dios para nuestras vidas. Entonces, es importante aquí ver que el apóstol Pablo tenía un sentir correcto en relación al Evangelio. Entonces nos preguntamos, decía hace un momento, la pregunta de rigor para nosotros: ¿cuál es nuestro sentir con respecto al Evangelio? ¿Cuál es tu sentir con respecto al Evangelio, mis hermanos amados? ¿Cuál es tu sentir respecto al Evangelio? ¿Tienes algún sentir realmente hacia el Evangelio? ¿O simplemente cuando recuerdas el Evangelio o recuerdas o escuchas la palabra Evangelio no sientes nada, no tienes o no te preocupas por nada en cuanto al Evangelio? ¿Cuál es tu sentir en este tiempo? Porque en estos tiempos, mis amados hermanos, que estamos viviendo, tal vez nuestro sentir esté hacia otras cosas. Tal vez nuestro sentir esté más abocado hacia otras cosas. De pronto nuestro sentir está más abocado a estar más preocupados por lo que tenemos que tener en este tiempo difícil, más preocupados tal vez por cuidarnos para no contagiarnos y enfermarnos, lo cual no estamos diciendo que sea mal tener este tipo de sentires que estamos mencionando, pero también tenemos que reconocer que hay otro tipo de sentires que no son correctos para nosotros los hijos de Dios y que nos sacan de nuestra realidad en la cual debemos vivir y en la cual debemos caminar como verdaderos hijos de Dios. Ahora queremos ver a la luz de las Escrituras cuál era el sentir correcto que Pablo muestra
tener por el Evangelio. Y yo te hago otra pregunta, mi amado hermano y hermana. ¿Es importante para ti el Evangelio? ¿Es importante para ti el Evangelio? ¿Es importante o ves en perspectiva, en la perspectiva, cuando miras cuando miras la vida de las personas, cuando miras la vida de las personas, cuando miras cómo viven, cuando miras lo desobedientes que son, cuando miras lo complicado que es el ser humano, cuando miramos las cosas que están sucediendo alrededor de la vida de los seres humanos, ¿cuántos seres humanos en estos tiempos están muriendo por la pandemia? ¿Cuántos están partiendo a la eternidad? ¿Cuántos están en agonía en este tiempo? ¿Cuántos están luchando por sus cuerpos, luchando por vencer este virus que ataca sus cuerpos, luchando por sobrevivir, luchando por alcanzar, superar la situación de emergencia y de gravedad que están experimentando? Y en esto, mirar la familia que está enfrentando la experiencia de ver a su familiar que está en una situación difícil y sentir la impotencia de querer ayudar y no poder hacer nada. Cuando miramos esa realidad, ¿qué perspectiva tienes tú en cuanto al Evangelio? ¿Cuál es tu sentir en cuanto al Evangelio, mirando en perspectiva de cómo está la realidad del ser humano y las circunstancias que se está viviendo? Por eso esta noche el Señor quiere que meditemos, mis amados hermanos. Porque cuando vemos en esta porción de las Escrituras lo que Pablo habla de sí mismo y de lo que Pablo muestra de él en cuanto al Evangelio, vemos que había una relación entre Pablo y el Evangelio. Había una relación entre Pablo y el Evangelio. Había una relación entre Pablo y el Evangelio. Y cuando hay una relación realmente seria, cuando hay una relación seria entre dos personas, cuando hay una relación seria entre una persona y Dios, cuando hay una relación seria entre un esposo y una esposa, entonces siempre hay una relación de compromiso. Hay una relación de compromiso. Lo primero que podemos observar en estos versículos, mis amados hermanos, es que Pablo tenía una relación de compromiso. Pablo estaba comprometido con el Evangelio de Dios. Pablo estaba comprometido con el Evangelio de Cristo. Y mis hermanos, el compromiso de Pablo iba en dos direcciones. Iba en dos direcciones. Su compromiso con el Evangelio era en que él estaba comprometido a vivir conforme a la palabra, a vivir conforme al Evangelio, pero también su compromiso con el Evangelio estaba en cuanto a que Pablo tenía un compromiso de compartir el Evangelio por medio del cual él vivía, por el medio del cual él desarrollaba su vida y por medio del cual él había recibido de parte del Señor. Su compromiso estaba en dos direcciones: en vivir conforme al Evangelio y un compromiso en cuanto a compartir el Evangelio a otros que no conocían el Evangelio para que lo conocieran. ¿Tienes el mismo compromiso con el Evangelio en este tiempo? ¿Puedes decir tú en esta noche que estás comprometido con el Evangelio? Mis amados hermanos, el compromiso que Pablo muestra aquí en este pasaje por el Evangelio pone también en evidencia su verdadero sentir o su sentir correcto hacia el Evangelio. Cuando hay compromiso verdadero, siempre se va a desarrollar un sentir correcto, un sentir verdadero hacia lo que yo tengo compromiso. Si es una persona, si yo tengo compromiso con una persona, entonces va a desarrollarse en mi vida un sentir correcto también hacia esa persona. Si yo tengo un compromiso serio y verdadero con mi Dios, con mi Señor,
con su palabra o con el evangelio, entonces yo voy a desarrollar y voy a caminar también manifestando un sentir correcto hacia mi Dios, un sentir correcto hacia mi Señor Jesucristo, un sentir correcto hacia el Espíritu Santo, un sentir correcto hacia el evangelio. Hacia el evangelio. Pablo había recibido una encomienda de parte de Dios. Él tenía en claro, mis amados hermanos, que él tenía un compromiso porque él había recibido una encomienda. Él había recibido una asignación. Cuando vamos al libro de los Hechos, un libro antes del libro de Romanos, en el capítulo 9, si no me equivoco, ahí se relata el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de llamarse Pablo, su nombre se mencionaba o se menciona en las escrituras como Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso era un judío celoso del judaísmo, instruido a los pies de un gran doctor de la ley llamado Gamaliel. Había sido formado en la secta judía de los fariseos. Era un hombre instruido en toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento, y era un hombre celoso de Dios, pero su celo por Dios era un celo incorrecto basado en una enseñanza y en una instructiva y en un desarrollo de vida religiosa dentro de la religión judía. Entonces, él estaba en contra de los cristianos y perseguía a los cristianos para matarlos, y consentía la muerte de los cristianos. Y cuando él se iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, el Señor Jesucristo lo encuentra en el camino y él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, y en ese encuentro con el Señor Jesucristo, este hombre cambió radicalmente su vida porque conoció a Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, y al convertirse en cristiano, en ese encuentro con Jesús, recibió en ese momento también una asignación. Recibió una asignación, y esa asignación que él recibió fue el evangelio, que él tenía ahora que compartir el evangelio. Entonces, de ser perseguidor de la iglesia, de ir en contra del evangelio, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y se convierte en cristiano, él pasó ahora a una nueva vida y a ser perseguido ahora por quienes lo enviaban a perseguir a los cristianos, que eran los judíos. Ahora él era un perseguido, y ahora era él alguien que tenía un encargo de parte del Señor de compartir el evangelio. Mis amados hermanos, no solamente el apóstol Pablo tiene esa encomienda, la encomienda también la tenemos tú y yo. Desde el momento que tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, recibimos la salvación y nos convertimos en cristianos, en hijos de Dios, en seguidores de Jesús, en ese mismo momento Dios también nos encargó compartir el evangelio. La palabra de Dios nos dice en en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, algo que el mismo apóstol Pablo le fue revelado, y él escribió también, y le fue revelado por el Señor Jesucristo para que él escriba este verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿O qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Lo que está diciendo la palabra aquí es que esos vasos de barro, a lo cual se menciona en el verso 7, somos nosotros los hijos de Dios. Nuestro cuerpo es nombrado aquí como un vaso de barro o una vasija de barro. Se está refiriendo a nuestro cuerpo físico. Y la palabra dice que el Señor ha puesto su tesoro dentro de este vaso o vasija de barro. Es decir, que el Señor ha puesto su tesoro dentro de nuestro cuerpo.
ha puesto su tesoro dentro de nuestro corazón. ¿Y qué significa tesoro en el contexto de esta carta del capítulo 4 de 2 de Corintios? El Evangelio. El Evangelio. El apóstol Pablo tuvo la revelación y él sabía, mis amados hermanos, que el Señor, en el momento que él se encuentra con el Señor Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador personal, recibe la encomienda de compartir el Evangelio porque el Señor había puesto en su corazón ya ese tesoro para que él lo compartiera y para que al compartirlo se manifieste la extraordinaria grandeza del poder de Dios para salvación a la vida de otros también. Pues el mismo tesoro, mis amados hermanos, en nuestro corazón, que es el Evangelio, Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros que ya somos sus hijos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad, tenemos el compromiso que tenía el apóstol Pablo y que él lo pone en evidencia aquí. Tenía el compromiso y tú y yo tenemos el compromiso de que tenemos que compartir el Evangelio para que se manifieste, mis amados hermanos, a través de nuestro compartir el Evangelio, se manifieste en la vida de otros en este tiempo, se manifieste la extraordinaria grandeza del poder de Dios para la salvación de las personas. Mis amados hermanos, estamos comprometidos con el Señor. Estamos comprometidos con el Padre. Desde el momento que Él pone en nosotros su Evangelio, ya tenemos nosotros una relación con el Evangelio, se establece una relación con el Evangelio. Desde el momento que nosotros establecemos una relación con Cristo, ya tenemos establecida también una relación con el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, mis amados hermanos, es Cristo. El Evangelio es Cristo. Cuando nosotros leemos la primera carta de Corintios en el capítulo 15, en los primeros versículos, el apóstol Pablo hace una síntesis de lo que significa el Evangelio, hace una síntesis de lo que es el Evangelio. Y si bien es cierto, el Evangelio en su significado griego es las buenas nuevas o las buenas noticias, la pregunta es, ¿cuáles son esas buenas nuevas y esas buenas noticias que nosotros tenemos el compromiso de tener que compartirlo con otros para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios se manifieste o accione a través de esas buenas noticias o a través de esas buenas nuevas que es el Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Pues Pablo hace una síntesis de esas buenas noticias en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 en adelante, y lo voy a leer con ustedes. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, que les anuncié, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. Anuncié, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Entonces, él dice que les entregó en primer lugar lo mismo que él había recibido de parte del Señor Jesucristo, y eso que él había recibido de parte del Señor Jesucristo era el Evangelio, eran las buenas nuevas, eran las buenas noticias. ¿Y qué fue lo que recibió de parte del Señor Jesucristo, que ahora Él se los va a compartir o a recordar a ellos? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Y número 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado para la salvación
y la vida eterna del hombre. Esas son las buenas noticias, mis amados hermanos. Esa es la buena nueva. Ese es el evangelio. Y tenemos el compromiso porque ha sido puesto en nuestro corazón. Porque el evangelio es Cristo. Y si Cristo está en tu corazón, si tú ya lo tienes en tu corazón, entonces tienes el compromiso de tener que anunciar la buena noticia y la buena nueva que ya está, o que tú ya eres parte de esa buena noticia, que ya somos parte de esta buena nueva porque Cristo ya vino a nuestro corazón. Entonces ahora nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso. Y ahí está nuestra relación con el evangelio, mis amados hermanos. El compromiso de compartir estas buenas nuevas. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Murió, fue sepultado y resucitó para tener victoria y darnos la victoria, la salvación, la redención y la vida eterna. La salvación de nuestros pecados y de la condenación a irnos a una eternidad sin Dios al infierno. Esas son las buenas noticias. Cristo, el Salvador de nuestras vidas. Mis amados hermanos, tenemos un compromiso que llevar a cabo. Y Pablo lo había entendido correctamente en su corazón. Por eso te pregunto, ¿en qué perspectiva está tu compromiso con el evangelio? Cuando vemos, mis amados hermanos, que miles de personas o muchas personas que conocemos, personas que aún ni siquiera conocemos, pero están en este tiempo muriendo, y muchas sin Cristo en su corazón, muchas sin alguien que les comparta o les predique el evangelio de Cristo. Está bien que oremos por la sanidad de las personas, pero también oremos para que por quienes estamos orando, para que sean sanados en este tiempo, también oremos. Y también oremos por los que no están enfermos. También oremos que tengamos oportunidad de hablarles el evangelio, presentarles las buenas noticias, porque ¿de qué sirve, mis amados hermanos, que la gente sea sanada de cualquier enfermedad, sea salvada de cualquier virus, si las personas siguen en la misma condición espiritual? Si las personas siguen caminando alejadas y espaldas de Dios, si las personas siguen caminando rumbo a una condenación y a una eternidad sin Dios. Esa era la perspectiva del apóstol Pablo, por eso él tenía compromiso con el evangelio. Pero veamos aquí, mis amados hermanos, cuál era el sentir que Pablo muestra por el evangelio. Pero parte del compromiso, parte de tener compromiso. Si no tienes compromiso, no vas a tener sentir correcto en tu corazón. Si no tienes compromiso, no vas a tener el sentir correcto en tu corazón, de tener que hacer lo que es correcto conforme al compromiso que tienes con alguien o con algo. Y mis amados hermanos, vuelvo a recordar en esta noche, estamos en una deuda muy grande con el Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué, mi amado hermano y hermana? Esa deuda muy grande que tenemos con el Señor Jesucristo se llama el evangelio, porque Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Él dio su vida para que nosotros viviéramos. Él dio su vida y derramó su sangre para que nosotros podamos reconciliarnos con el Padre. Él dio su vida y fue crucificado voluntariamente, sin haber pecado. Decidió morir en la cruz del Calvario para que nosotros no nos perdamos en la eternidad y nos salvemos
y nos vayamos a la vida eterna con Dios, para que podamos vivir en esta vida por los años que vamos a vivir, glorificando a Dios y mostrando a otros que sí hay un camino por medio del cual podemos regresar a Dios y podemos alcanzar la vida eterna y ser salvos. Y ese camino es Jesucristo. Tenemos una deuda con el Señor Jesús y no la podemos pagar, mis amados hermanos, pero sí podemos establecer o sí podemos tener el compromiso como gratitud a lo que el Señor Jesús ha hecho por nuestras vidas. Tener el compromiso de entregar lo que Él ya nos ha dado, que es el Evangelio, que es Cristo, salvación y vida eterna. Mis amados hermanos, un compromiso verdadero nos lleva a un sentir correcto en el corazón para hacer lo que debemos hacer por el compromiso que tenemos con el Evangelio. Miren el primer compromiso. Por lo menos vi 4 compromisos aquí y tenemos unos minutos para meditarlos. El primer compromiso, mis amados hermanos, lo vemos en el versículo 13, que dice: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre todos los demás gentiles. Él estaba, dice aquí, manifestando un sentir a la iglesia en Roma. Y su sentir era, mis amados hermanos, un sentir de necesidad de dar a conocer y compartir el Evangelio. Un sentir de necesidad. Tenía el sentir de la necesidad de tener que dar a conocer, de tener que compartir, de tener que hablar del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, un sentir de tener necesidad de tener que hablar de Cristo y de la obra que Cristo había empezado a hacer en su vida o que ya estaba haciendo en su vida. No recuerdo cuántos años habían transcurrido, pero ya habían transcurrido muchos años de su conversión, pero él seguía con la necesidad de tener que compartir, de hablar la obra de Cristo, la obra de salvación de Cristo y la obra de cambio de Cristo en su corazón, en su vida, en su vivir, en su manera de pensar. Tenía él esa necesidad, mis amados hermanos. ¿Tienes tú la misma necesidad tienes el mismo sentir de necesidad de tener que hablarle a las personas, a tus amigos, a tus familiares en estos tiempos, mis amados hermanos? De cómo te encontró el Señor Jesús, de cómo el Señor Jesús ha cambiado tu vida, de cómo el Señor Jesucristo te encontró cuando estabas perdido, muerto en tus delitos y pecados, cuando vivías una vida desagradable, una vida de problemas, una vida de pecados, y de pronto el Señor Jesucristo vino a tu vida y tu vida comenzó a cambiar, recibiste salvación, vida eterna, y empezó tu vida a cambiar porque empezaste a seguir al Señor Jesucristo. Tienes ese sentir de necesidad de compartir el Evangelio, de compartir el testimonio, la experiencia de lo que Cristo hizo a partir de un día en la cual decidiste recibirlo como Señor y Salvador personal de tu vida, y de compartir la experiencia de todos estos años en los cuales estás caminando con el Señor. Mis amados hermanos, tenemos que tener este mismo sentir que tenía el apóstol Pablo por el compromiso que tenía con el Evangelio. Un sentir de necesidad de darlo a conocer. Y miren, cuando hay un sentir de necesidad verdadero para dar a conocer el Evangelio, para compartirlo, entonces uno está dispuesto a planificar, uno está dispuesto a hacer planes. El apóstol Pablo estaba impedido de viajar a Roma porque estaba en encarcelamiento, en arresto domiciliario. No podía salir porque era prisionero por causa de ser cristiano, por causa de predicar de Cristo.
Sin embargo, él tenía la esperanza porque tenía la necesidad en su corazón de tener que compartir aún con mucho más personas, y parte de estas personas también eran los cristianos que estaban en Roma. Mis amados hermanos, cuando hay un compromiso verdadero por el Evangelio, hay un sentir de necesidad por darlo a conocer, entonces también uno está dispuesto a hacer planes, a tener esperanza y hacer planes. Por ejemplo, hacer planes. Bueno, a partir de esta noche me voy a dedicar a compartir de Cristo y hablar de Cristo a mis familiares a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de escribirles a su correo. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, escribía cartas para hablar de Cristo. Y gracias a esas cartas que él escribió por revelación y la inspiración del Espíritu Santo, nosotros podemos recibir la palabra de Dios en estos tiempos. Pero también tienes que saber, mi amado hermano y hermana, que cuando tú estás dispuesto a ceder a esa necesidad de compartir la palabra, el evangelio, de compartir de Cristo, y empiezas a disponer y a planificar qué días los vas a hacer. Si ahora no puedes salir y visitar, pero en algún momento vamos a poder salir y visitar para hablarle a otros. Y entonces cuando tú empiezas a disponer, cuando empiezas a decidir planear para este fin de compartir el evangelio, el apóstol Pablo dice también que se van a levantar los impedimentos de las tinieblas. Se van a despertar o levantar los impedimentos para que tú no cumplas tu compromiso y camines en hacer conforme a la necesidad de dar a conocer la palabra, de dar a conocer a Cristo. Pero tú tienes que pasar por encima de ello. Tienes que pasar esas vallas, esos obstáculos, no dejarte vencer. Y lo que has determinado y lo que has planeado para compartir el evangelio, pues lo sigues llevando a cabo. Aleluya, aleluya. Veamos un segundo sentir correcto para con el evangelio del apóstol Pablo. En el verso 14 dice: tengo obligación, y entre paréntesis dice: soy deudor. En otras versiones dice: me considero deudor tanto para con los griegos como para con los bárbaros, los que no son griegos por nacimiento ni por cultura, como también me siento deudor para con los sabios como para con los ignorantes. Es decir, aquí el apóstol Pablo estaba manifestando un sentir de ser deudor del evangelio. Él se sentía deudor del evangelio. ¿Qué significa este sentir en el corazón del apóstol Pablo, mis amados hermanos? Lo podemos explicar con este ejemplo. Cuando uno tiene una deuda, cuando uno recibe prestado algo de alguien, entonces él se encuentra en una deuda. Y cuando uno tiene una deuda, viene el sentido de la obligación de tener que devolver lo que he recibido prestado. Viene el sentir de obligación de tener que saldar o pagar lo que me ha sido prestado, lo que me ha sido entregado. Pues bien, cuando Pablo recibió el mandato de predicar, de compartir el evangelio, el apóstol Pablo ya estaba en él la obligación de tener que compartirlo. Cuando el apóstol Pablo no lo compartía, él sentía que tenía una deuda. Él sentía que tenía una deuda con el Señor Jesucristo y tenía una deuda con el evangelio, porque él tenía el compromiso y tenía la encomienda de tener que compartirlo. Y el no compartirlo ya desarrollaba en su corazón un sentir de deuda, pero también una necesidad o una obligación, un sentir de obligación de tener que sí o sí buscar la manera, la forma de tener que saldar esa deuda con el Señor Jesucristo en cuanto a compartir
y seguir dando a conocer el Evangelio. Y mis amados hermanos, él manifiesta esto de que él se sentía deudor con todas las personas, así no las conociera, no importando la condición social, no importando la situación o la circunstancia de la persona, no importando la cultura, la raza de una persona. Él miraba todas las personas, a todas las razas, de toda condición social, las miraba, y cuando las miraba o pensaba en las personas, él se sentía deudor del Evangelio, se sentía en que tenía una deuda en cuanto a que tenía la obligación de tener que compartir lo que se le había encargado y tenía en el corazón como tesoro, que era el Evangelio. Mis amados hermanos, cuando hay un verdadero compromiso con el Evangelio, tú tendrías que también sentirte deudor si no lo compartes. Tendrías que sentirte deudor si no lo compartes. Mis amados hermanos, nuestra deuda es con Cristo. Nuestra deuda es con Dios, que manifestó de tal manera su amor por nosotros que entregó a su único Hijo para que al creer en Él no nos perdamos. Mis amados hermanos, tenemos una deuda y tenemos la obligación de tener que pagarla. Pero ¿cómo la pagamos? Compartiendo el Evangelio, hablando de Cristo. El saber, mis amados hermanos, que había mucha gente de razas y culturas diferentes, de condiciones sociales, económicas diferentes, a las cuales no se le había aún compartido el Evangelio, Pablo se sentía deudor con Cristo y con aquellos a quien no les había compartido aún. Mis amados hermanos, ¿te sientes en deuda con tu familiar? ¿Te sientes en deuda con tus amigos, sabiendo que no has compartido aún el Evangelio de Cristo a ellos? ¿Te sientes en deuda con tus hijos, que aún no les has compartido el Evangelio? Tal vez sepan que eres cristiano, que vas a la iglesia, que lees la palabra, pero les has predicado acerca de Jesucristo y de la obra que Cristo también ha hecho por ellos. Les has hablado y les has dicho que ellos también van camino a ser condenados, a ser echados al lago de fuego y azufre en la eternidad, si no reciben a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas para recibir salvación y vida eterna. Mis amados hermanos, el tema es serio. La existencia de las personas, incluidos nuestros familiares, en la eternidad, ¿a dónde van a ir? Ellos tienen que conocer para que tomen una decisión. Tienen que conocer el Evangelio de Cristo. Cada persona, sean amistades, familia, cada oportunidad de conversación que tengamos con las personas, con nuestros familiares, y que no les compartamos el Evangelio, estamos en una deuda, mis amados hermanos, con el Señor y con ellos. Por tal razón, mis amados hermanos, cuando tengamos oportunidad y tenemos ese sentir de obligación en nuestro corazón de compartir el Evangelio, hagámoslo. Pero ya póngase las pilas desde esta noche. Use sus redes sociales, use el correo electrónico, use la mensajería de texto celular, use el WhatsApp o cualquier medio de comunicación que usted tenga. Si no puede hablar, use el teléfono, una llamada, y hable de Cristo, comparta de Cristo y acompañe en oración este compromiso y esta obligación santa que cada uno de nosotros tenemos de hablar de Cristo, de hablar las buenas nuevas de Jesús. Mis amados hermanos, tenemos la gran comisión. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ahí en Mateo 28, 19 y 20, y te dice a ti y me dice a mí,
Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les mando. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está nuestra comisión: hablar, compartir el Evangelio y hacer discípulos. Mis amados hermanos, ¿cuál es nuestro compromiso realmente con nuestro Señor? ¿Cuál es tu verdadero compromiso con el Señor y el Evangelio en este tiempo? Mis amados hermanos, que los días de nuestras vidas, cuando tengan que terminar y estemos listos para partir en el día que nos toque partir, tengamos la paz en nuestro corazón, mis amados hermanos, que nuestro compromiso con el Evangelio, con nuestro compromiso y nuestro sentir correcto de predicarlo y darlo a conocer, lo hayamos hecho a todas las personas que la cual Dios nos dio oportunidad de darlo, y que estemos en paz de que la sangre de todos ellos ha sido librada de nuestras manos, lo cual significa que Dios no nos tomará cuentas de esas vidas si no se salvan, porque la decisión de salvación es de las personas que escuchan lo que tú les compartes, pero la responsabilidad, la encomienda y la orden de compartirla, aunque no se conviertan, es tuya y mía, mis amados hermanos. Veamos el tercer sentir del apóstol Pablo para con el Evangelio, por el compromiso que tenía con el Evangelio. Verso 15 dice: así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, también a ustedes que están en Roma. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Esto es tremendo, mis amados hermanos, porque esto es esencia de verdadera vida cristiana. Esto es esencia de verdadero discípulo de Cristo. Esto es esencia de verdadero hijo de Dios. Esto es esencia de verdadero cristianismo. Mis amados hermanos, no podemos vivir con indiferencia al Evangelio y a cómo la condición de la vida de las personas está, y cómo en esa condición están partiendo a la eternidad muchos. Había un sentir aquí ansioso, dice la Escritura. Pablo tenía un sentir ansioso de compartir la palabra, de compartir de Cristo, de compartir su testimonio. Mis amados hermanos, cuando la palabra ansioso se menciona aquí en la Escritura, nos da a entender de un sentir de ganas, de grandes ganas de compartir, un sentir de grandes deseos de compartir, un sentir de grandes anhelos de compartir el Evangelio. Mis amados hermanos, ¿tienes este sentir también en ti? Siempre estaba con grandes ganas, grandes deseos, grandes anhelos para compartir el Evangelio, mis amados hermanos. Cuando uno tiene este tipo de sentir por el Evangelio, no hay nada, absolutamente nada, mis amados hermanos, que lo detenga para compartirlo. Si usted no tiene este tipo de sentir por el Evangelio, es porque en su corazón hay otros intereses más importantes que el Evangelio. Porque el que tiene grandes ganas por algo, hacer algo, o de hacer por alguien algo, pues mis amados hermanos, no hay nadie quien lo pare para que lo haga. Cuando tienes las ganas tremendas de ver televisión, tú vas a hacer hasta lo imposible por ver televisión. Cuando tienes las ganas tremendas de ir a jugar fútbol, de salir en bicicleta, de caminar, de dormir o lo que sea, tú vas a hacer hasta lo imposible para que lo que tienes como grandes ganas, deseos y anhelos se cumplan. Pues de eso se trata con el Evangelio, mi querido hermano y hermana. Hay que orar, mis amados hermanos, para que estos sentires en nuestro corazón se despierten. Hay que orar para que nuestro corazón sea tocado por el Señor, mis amados hermanos, para que
podamos responder a lo que Dios nos está demandando en esta noche. Y por último, el apóstol Pablo dice en el verso 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí el apóstol Pablo está poniendo en evidencia un sentir de urgencia por compartir el evangelio. ¿Y por qué? Un sentir de urgencia en el corazón de Pablo, porque Pablo estaba mirando en perspectiva a lo que él da como razón por lo cual era urgente y por lo cual él no se avergonzaba de predicar, de compartir el evangelio, mis amados hermanos. Y eso está en el verso 8, cuando la palabra dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad de Dios. Mis amados hermanos, la urgencia que había en el corazón para compartir el evangelio radicaba en la razón de que hay una ira de parte de Dios sobre todos los seres humanos que detienen su justicia por caminar en injusticia, por caminar practicando y viviendo en el pecado, mis amados hermanos. Y dice el apóstol Pablo que hay una ira de Dios que se revela y se va a revelar. ¿No te has puesto a pensar que esta pandemia es una evidencia de la revelación de la ira de Dios por el pecado, por el tan pecado grande en el cual está caminando la raza humana, mis amados hermanos? Pero ¿quiénes tenemos la responsabilidad de que las personas lo sepan? Tú y yo, que somos los hijos de Dios. La urgencia. Hay una condición de pecado en el ser humano, hay una situación de revelación de la ira de Dios. Hay un estado de condenación y juicio. Pero también hay una urgencia de que se comparte el evangelio para que la gente sepa que puede ser salva de esa realidad en su vida. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo declara que no se avergonzaba del evangelio, no se avergonzaba de compartir el evangelio, porque el evangelio desata, acciona el poder de Dios para salvar la vida de una persona. Cuando tú lo compartes, se va a manifestar el poder de Dios, va a accionar el poder de Dios para que la persona crea y se salve. Mis amados hermanos, hay una urgencia, y cuando tú tienes el sentido de urgencia por la condición en la cual está tu familia, tus amigos y las demás personas, entonces tú no vas a albergar vergüenza de tener que hablar de Cristo. ¿Acaso Cristo tuvo vergüenza para negarse a morir por ti y por mí en la cruz? No, mis amados hermanos. Él no tuvo vergüenza. Él tuvo compromiso. Él vio la urgencia que necesitaba el ser que había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tomó la decisión de morir en la cruz para que el poder de salvación de Dios se manifestara a todos los hombres que creen y reciben el evangelio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche por esta palabra, Señor, que has soltado poderosa para nuestras vidas. Te pido primero, Señor, en el nombre de Jesús, que toque los corazones de aquellos que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas. Si alguno de los que está escuchando este mensaje no está seguro de tener a Cristo en su corazón y ha entendido que necesita de Cristo, ha entendido que necesita creer en las buenas noticias, Cristo murió en la cruz por ti, fue sepultado y resucitado entre los muertos para que tú seas salvo, seas salva. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, ahora, porque ya conoces por la exposición de la palabra que estás en condición del pecado original con el cual has nacido, que te condena a una eternidad sin Dios y al lago de fuego y azufre llamado infierno, que es un lugar que realmente existe.
en la eternidad. Si tú quieres que la obra de Cristo se cumpla en tu vida y seas salva, seas reconciliada con Dios y te conviertas a partir de esta decisión en hija, en hijo de Dios, pues haz esta oración conmigo en este momento. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesucristo, creo en el Evangelio, creo en la buena noticia de que has muerto en la cruz por mis pecados y para mi salvación, y que has resucitado entre los muertos para que yo sea salvo o salva. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me perdones y quites el pecado original con el cual he venido a este mundo, para que ya no sea condenado, sino para que reciba la vida eterna para siempre. Señor Jesús, creo que tú eres el Señor y mi Salvador. Te pido en esta noche que entres en mi corazón y a partir de hoy seas mi Salvador, mi Señor y mi Rey. Recibo la salvación en la obra de la cruz que hiciste por mí. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración, pues cree que ahora el Señor Jesucristo ha entrado a tu corazón para siempre y ahora eres hijo, hija de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que han entregado su corazón en esta noche para que sean sellados con el Espíritu Santo ahora, Padre, conforme lo has prometido en tu palabra. Y que el Espíritu Santo los guíe y empiece a revelar en sus corazones, en sus espíritus, que ahora son hijos de Dios, que ahora son salvos y que cuando partan se irán contigo en la eternidad. Pero también quiero orar en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, para que esta palabra que hemos recibido, los que ya somos tus hijos, pues Señor, mueva nuestro corazón, remueve nuestro corazón, Señor, para que haya compromiso y sentido correcto para con el Evangelio. Te lo pido, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu, Señor, no nos deje tranquilos, Señor, inquiete nuestros corazones para hablar el Evangelio, para testificar de Cristo en todos los que pongas en nuestros caminos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, Señor, active su poder, que esta palabra, Señor, active su poder en el corazón de todos los que la han recibido y que todos respondan a tu palabra y a tu encomienda. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Que tengan una linda noche. Bendiciones.